Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy quiero alargar un top que se me ha quedado corto y lo voy a alargar poniéndole un encaje, concretamente este. He encontrado este que es más o menos del mismo tono que el top y la idea es ponérselo aquí, encima del cordoncillo que lleva aquí en el bajo, las onditas que vaya un poquito más arriba, así como 1 centímetro, le pasaré un pespunte y después aquí en la unión, aquí en el costado, voy a cerrar la unión con una costura inglesa. Bueno, tenemos que pasar a la máquina de coser y empezar a trabajar. Estoy aquí en el costado, voy a empezar ahí, dejo como de encaje como 2 centímetros de costura. Bueno, ahora vamos a hacer la unión. La unión, como os he dicho, va a ser una costura inglesa. La idea es, estoy en el derecho, tengo que hacer aquí la unión entre el encaje por el derecho, como dejando 1 centímetro de aquí, que quede flojo, porque después esta costura la tenemos que volver hacia adentro. A ver, dejo aquí, coso, ¿veis? La costura en el derecho. He dejado aquí un poco de flojedad, corto por aquí, corto al filito. Me voy al revés y aquí hago una costura como el ancho de la patilla. ¿Veis? Así se tiene que quedar. Esto es por el revés. Vamos a quitar estos hilos. Y ahora termino la costura. Bueno, ya tengo aquí el top terminado, ¿veis? Ya está mucho más largo, ha ganado muchísimo. El encaje combina muy bien, aquí está la unión del encaje, ¿veis? Las onditas, aquí la unión y ha quedado precioso, la verdad, me encanta. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, no olvides suscribirte.